Ahí sí. Como les decía, la clase pasada nosotros estuvimos terminando de ver lo que es el ciclo salitrero, ¿ya? Este periodo de la historia de Chile de más o menos 4 décadas, ¿ya? Donde existe un auge económico, ¿ya? Vinculado a la comercialización del salitre, ¿ya? Eso permite, entonces, tiene unas consecuencias que son más bien para Chile digamos, de la dimensión económica, que tiene que ver con la modernización del país, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las obras públicas, infraestructura, eh, todo eso entonces con el dinero que deja el salitre, sobre todo con, en este caso, ¿cierto? Con los impuestos a la exportación. ¿Ya? Entonces, estuvimos viendo eso y estuvimos también viendo la primera parte de la cuestión social, ¿ya? Hablábamos ahí, analizábamos qué es la cuestión social, ¿cierto? Que son estas como problemáticas que afectan a los sectores populares, porque la cuestión social no es algo que afecta a los sectores más acomodados, sino que a los sectores populares, a los más pobres, ¿ya? Estuvimos viendo eso, cuáles son las causas, ¿cierto? Con qué está vinculada esta problemática social, y hoy día vamos a ver las consecuencias de la cuestión social y también algunas experiencias ya de manifestaciones obreras, ¿ya? Porque este tiempo también es súper importante en términos sociales, chiquillos, porque comienza a, podríamos decir, a desarrollarse muy, muy incipientemente, pero finalmente va a tomar una fuerza todo lo que son los movimientos sociales, ¿ya? Principalmente el movimiento obrero, ¿ya? Que es algo que no se había visto en nuestro país, es algo que desde la época colonial, ¿cierto? La primera parte de la República, casi primer siglo, no existía una, podríamos decir, organización de trabajadores, ¿ya? Y toda esta, como podríamos decir, experiencia de industrialización, ¿cierto? También todo lo que tiene que ver con la urbanización, es decir, con estas migraciones del campo a la ciudad, comienza entonces a darse de a poquito, ¿cierto?, la organización de los trabajadores. Y era algo nuevo, algo muy incipiente, y eso finalmente va a permitir, ¿cierto?, que décadas más tarde se pueda legislar, los gobiernos comiencen a legislar en torno a los derechos laborales, que era una cosa impensada, ¿cierto? En 1850, por ejemplo, en 1870, ya no se hablaba de derechos laborales, no se hablaba de jornada laboral, no se hablaba de descanso dominical, por ejemplo, o que el trabajo estuviera regulado, de que hubiera, por ejemplo, un ente, ¿cierto?, que pudiera fiscalizar y pudiera regular las relaciones contractuales, ya las relaciones entre empleadores y trabajadores, como lo existe hoy en día, ya. Entonces, esas experiencias, ya, hicieron y permitieron que hoy en día, por ejemplo, los trabajadores, ¿cierto?, tengan derechos, ¿ya? Que haya un organismo, por ejemplo, competente que fiscaliza, ¿cierto? Que exista un contrato de trabajo donde se establecen los beneficios, ¿cierto? Podríamos decir, derechos y deberes de los trabajadores, pero también los compromisos que adquieren los empleadores. Ya ahí está, por ejemplo, en un contrato de trabajo está la jornada laboral, ¿cierto? Los beneficios que pudiera tener, la individualización de las partes, ya, las tareas específicas, las tareas a desarrollar, el rol que tiene el trabajador, por ejemplo. Entonces, cuando se comete una irregularidad, ya la persona puede apelar a que se cumpla lo que está establecido en un contrato. Eso antes no existía, ¿ya? Antes no existía regulación de jornada laboral, por ejemplo. Las personas trabajaban 14 horas, 12, 14, incluso más. Ni pensar que haya un día de descanso, ¿cierto? Ni que haya un sueldo, por ejemplo, que también está regulado, como ahora el sueldo mínimo, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Y todo eso entonces emerge, surge de estos movimientos sociales, movimientos obreros de trabajadores, ¿ya? Que se da principalmente en las 2 primeras décadas del siglo XX, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a analizar todo eso que nos queda de la cuestión social,
para ya adentrarnos en la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Con las otras experiencias y otros procesos, hitos, hechos que van ocurriendo en nuestro país, ¿cierto? Y que son relevantes en este caso para el estudio de la historia de primer ciclo, ¿ya? Y que lo que es la cuestión social, el ciclo salitrero, generalmente hay una o dos preguntas asociadas a ese contenido. Igual es amplio, pero la idea es entenderlo lo más clarito posible, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir pantalla acá para que eh, podamos en conjunto, a ver si, ahí sí, ya, para que en conjunto vayamos respondiendo algunas cositas. La idea es que ustedes se vayan acordando, chiquillos, ir reforzando. Por eso hacemos estas preguntitas al inicio de la clase. Este es el repaso de la clase anterior, que fue el 5 de julio, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿cuál fue la posición del Estado chileno frente a la extracción y comercialización del salitre? Esa es una dimensión económica, ¿ya? ¿Cuál fue el rol del Estado? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí para hacer el análisis tenemos dos alternativas que pudo haber, ¿cierto?, tomado el Estado, ¿ya? Una es un rol protagónico, ¿cierto?, frente, por ejemplo, a la exportación, hacerse cargo, por ejemplo, o sea, estatizar que el salitre haya sido, ¿cierto?, podríamos decir, de Chile, de los chilenos, ¿ya? Y el otro rol es un rol más bien pasivo, ¿ya? Que deja al mercado, podríamos decir, que se regule, ¿ya? De manera autónoma y deja en manos de privados estas actividades. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la posición del Estado? ¿Habrá tomado un rol protagónico, ¿cierto? Como haciéndose cargo de la extracción y comercialización del salitre, o solo toma un rol secundario y deja en manos de privados esta actividad económica? ¿Qué piensan ustedes? Pienso que lo dejó en manos de privados. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que piensa lo contrario? ¿Puedo decir algo más, profesora? Sí, claro. Porque me recuerdo sobre el presidente, el presidente que se suicidó. Ujú, Él quería nacionalizar pero no lo dejaron. Entonces después solamente lo dejaron en manos de privados. No sé si estoy equivocada. ujú. Sí, justamente. ¿Ya? Sí, eso es así, ¿ya? Eso, chiquillos, para que también sepan cuál es el rol del Estado, ¿cierto? Cuando tiene una, podríamos decir, una visión liberal ya de la economía, ya deja en manos de privados, prefiere no hacerse cargo y finalmente el ingreso que va a tener, ¿cierto? De la exportación del salitre va a ser solo a través de los impuestos aduaneros, ¿ya? Y obviamente, como es el boom del salitre y hay muchas, miles y millones de quintales de salitre que se exportan, también el ingreso del Estado va a ser alto, va a ser importante. Por eso que se habla de un auge económico, ¿ya? Derivado de los impuestos, ¿ya? Imagínese lo que pudiera haber ganado el Estado chileno si hubiese tomado como ese rol, ¿cierto? Como decía la compañera, de haberse empresas estatales, ¿cierto? Haberse hecho cargo de esta actividad, ¿ya? Que obviamente, como toda bonanza económica, ¿cierto? También tiene un declive, ¿cierto? También tiene una crisis, ¿ya? Y esto obviamente duró lo que tenía que durar, ¿ya? No fue tampoco algo eterno, ¿cierto? De que Chile se sostuviera económicamente de las exportaciones del salitre, sino es algo que tuvo también su fin, ¿ya? Que fue finalmente por ahí por 1930, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, entonces, para que eso quede clarito,
no fue el Estado entonces que se hizo cargo de esta actividad, sino que fueron empresas, ¿cierto?, extranjeras, principalmente británicas, y algunas chilenas también, pero privadas. Ya, la segunda dice, describir brevemente cómo era la vida en las salitreras. Ya, ¿se acuerdan que nosotros vimos con más detalle, ¿cierto?, cómo vivían los trabajadores del salitre? ¿Cómo era la vida en las salitreras, chiquillos? Pueden escribir también o pueden activar su micrófono. ¿Cómo era la vida en las salitreras? ¿Sí, Jessica? Eh, bueno, lo que yo me recuerdo, la vida en la salitera era, las personas la hacían trabajar demasiado, no eran valoradas, eh, era un trabajo que solamente ganaban algunos y los que realmente eran los que se esforzaban no tenían beneficios. Ujú. Eh, no sé, eh, Tendría, eran mirados en menos. ¿cómo, cómo Dígame. vivían? ¿Cómo vivían en el día a día? ¿Cómo eran sus viviendas? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí, sí. Casi no tenían viviendas, eran cosas muy simples, pasaban mucho frío, eh, no sé qué otra cosa más podría decirle, no sé, Ujú. sobre Claro, como que le pagaban demasiado mal, le pagaban mal y no le pagaban con dinero, ¿se acuerdan? con fichas. Sí, profe, le pagan con fichas. Con fichas que eran canjeables por un par de cositas, ¿cierto?, de necesidad básica. Y finalmente esa pulpería, que eran estas especies de almacenes, ¿cierto?, eran de las mismas oficinas salitreras. Es decir, generalmente se dice, ¿cierto?, con los estudios que se han hecho como de esta, podríamos decir, este proceso histórico, se dice que finalmente ese obrero, ¿cierto?, del salitre siempre estaba sobreendeudado. ¿Por qué? Porque la ficha obviamente no era suficiente para poder satisfacer todas esas necesidades que no eran solo del obrero propiamente tal hombre, ¿cierto?, sino que las esposas, los hijos, incluso adultos mayores, ¿cierto? Porque familias migraron, ¿cierto? Desde principalmente la zona sur al norte, esperanzado, ¿cierto?, en poder tener o mejorar, ¿cierto?, su calidad de vida y acceder a un trabajo digno, pero se encontraron con algo totalmente opuesto, ¿ya? Entonces, la vida de la salitrera era precaria para los trabajadores, mala, existía mucha explotación, ¿ya? Claramente en términos de vivienda existía hacinamiento, por tanto también eso hacía, ¿cierto?, que fueran muy frecuentes las enfermedades, ¿ya? Por la insalubridad también del espacio, porque obviamente un espacio pequeño, sin ventilación, muy frío en la noche y mucho calor en el día, hacía que también las enfermedades contagiosas se propagaran mucho más fácil. Entonces había mucha mortalidad infantil, había también muchos accidentes laborales, hoy en día se llaman accidentes laborales, porque suceden en el espacio de trabajo, y también había una esperanza de vida que era baja, porque habían enfermedades que estaban vinculadas, por ejemplo, a problemas pulmonares, ¿cierto?, que se asociaban al tipo de trabajo, ¿ya? A la inhalación de gases tóxicos, etcétera, porque obviamente la gente no trabajaba con la indumentaria necesaria de un lugar donde se trabaja con compuestos, se trabaja con, digamos, con altas temperaturas, etcétera, ¿ya? Entonces, esa era la vida de la salinera, era mala, era precaria, era insuficiente, ¿cierto?, para los trabajadores y traía más que ganancia, traía penuria, sufrimiento, ¿cierto? Y mucho sentimiento también de injusticia. Y eso es lo que comienza a, en el fondo, ser como el sentimiento compartido de los obreros que empezaron a verse entre ellos como un grupo claramente en desventaja frente a este auge económico, ¿cierto? Que estaba lleno de carreteras, caminos, mejoras en los puertos, infraestructura en todos lados, servicios públicos, pero esas ganancias del salitre, ¿cierto?, no tocaron a los sectores populares, ¿ya? Todo lo contrario,
¿Se acuerdan que existe esta, podríamos decir, se profundiza aún más la brecha, ¿cierto?, entre los que tienen más y los que tienen menos, ¿ya? Entonces esas desigualdades crecen, ¿ya? Eso con la segunda, chiquillos. Vamos a revisar la tercera. Dice, ¿cuáles fueron los sectores sociales o clases sociales que emergen y que fueron protagónicas de este Chile del siglo XIX? De finales del siglo XIX, mejor dicho. ¿Se acuerdan que antes uno hablaba, cuando hablábamos de la colonia, ¿cierto? Hablábamos como de la clase alta o los estratos socioeconómicos o segmentos, ¿cierto? Más acomodados y los segmentos menos acomodados o los pobres, podríamos decir, ¿ya? Y hablábamos también ahí que había más grupos como los indígenas, ¿cierto? Los mestizos, y eso ya queda un poco atrás, ¿ya? Aquí en este periodo existen y emergen sectores sociales, clases sociales propiamente tal. Y hay tres, ¿cierto?, que van a ser las que van a protagonizar este periodo, ¿ya? Una por sobre, ¿cierto?, en términos de movimiento obrero, movimiento social, ¿ya? Otra que también tiene un protagonismo importante y otra que en el fondo, ¿cierto?, un poco viene de atrás, ¿ya? ¿Cuáles son esos sectores? Ya les dije que eran tres, les di una pista. Empecemos por, ¿cuál se le viene a la mente? Profe, la oligarquía, Muy bien, la eh, oligarquía, la burguesía industrial, comercial, todo, y lo otro, exacto. no sé. Sí, la oligarquía, ¿cierto? Podríamos decir que es esta nueva clase acomodada que fusiona un poco los ricos de antes, podríamos decir, aquellos criollos, ¿se acuerdan que eran dueños de las tierras, hacendados? Fusiona un poco eso, ¿cierto? Eso que viene de la colonia, se fusiona con los nuevos empresarios, podríamos decir, ¿ya? Aquellos que están como en los sectores más acomodados, ¿ya? La burguesía, como dice el compañero ahí, vinculado a actividades comerciales, ¿cierto? Industriales, más urbanizadas, podríamos decir, ¿ya? Esa es la oligarquía, ese es uno, ¿ya? Después hay un grupo que es nuevo, ¿ya? ¿Cómo se llama esa clase o ese sector social? Profe, los ¿Los? Se fue la señal al compañero, ¿no? los aristócratas, aristocracia, no sé si será ¿La esa es. aristocracia? Sí, la aristocracia, Ya, eso va, podríamos decir, junto con la oligarquía, porque es esta aristocracia, ¿cierto? Como yo les decía, esos sectores más acomodados que vienen de la colonia, la aristocracia criolla, podríamos decir, se junta con los sectores más acomodados. Pero acuérdense que hay otro sector importante que emerge en este tiempo, que es nuevo, que emerge sobre todo de la urbanización, ¿ya? Y de toda esta, podríamos decir, modernización del país. De por ejemplo, acceso a educación, ya, porque acuérdense que también con la plata del salitre, ¿cierto? Se financiaron muchas escuelas, ¿cierto? La educación básica, media, entonces hubo generaciones antiguas que nunca habían tenido acceso, por ejemplo, a educación y que en el fondo no estaba tampoco el interés de poder acceder, ¿cierto?, a las escuelas. Ya en este periodo, fines del siglo XIX, comienza a interesarse más. Y entonces comienza a haber gente que aprende oficios, por ejemplo, y que tiene acceso. Ahí dice la compañera. Muy bien, la clase media, chiquillo. Los sectores medios que se le conocen. ¿Ya? La clase media, hoy en día también existe la clase media, ¿cierto? Que es uno de los estratos de nuestra podríamos decir, sociedad, ¿ya? También hoy en día están los que decimos ABC1, ¿cierto? Clase media alta, también está esa como diferenciación.
la clase media media, la clase media baja, etcétera. Pero en ese tiempo se llamaban sectores medios, la clase media. Eso es un sector nuevo, chiquillos. Eso es un sector nuevo que va a tomar un protagonismo en este tiempo y que está vinculado, por ejemplo, como les decía yo, a aquellas personas, grupos, ¿cierto?, de la sociedad que pudieron tener acceso a educación, por ejemplo. O a través de esa educación pudieron acceder a un cargo público. ¿Ya? Esos son como los empleados públicos, ¿ya? Y también aquellos que accedieron, ¿ya?, a, por ejemplo, ser parte de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Los militares, ¿ya? Pasaron a ser digamos, parte de esta clase media. También los intelectuales, ¿cierto? Aquellos eh, artistas también, la gente que aprendió oficios, ¿ya? En ese tiempo se daba harto esto de los oficios, ¿cierto? Del sastrero, del zapatero, del cochero, toda la gente que aprendió un oficio y de alguna manera eso permitía que pudiera tener una calidad de vida un poquito mejor pensando y comparándolo con los sectores populares. Ah, ya les dije el otro. Con los sectores populares, que es el tercer grupo, chiquillo, el tercer sector, y que de los sectores populares van a nacer ya la organización obrera de ellos, ya obviamente con apoyo luego de, por ejemplo, otros grupos que los vamos a ver también aquí en esta clase, que van a ser relevantes, digamos, para poder visibilizar las demandas de los trabajadores y de los sectores populares en general. Los sectores populares es el otro grupo, ¿ya? Entonces pueden ustedes anotar ahí, y en sus libros también sale esa materia, ¿cierto? Que están eso nosotros igual lo vimos en la clase pasada. Entonces está la oligarquía, que es esta fusión de la aristocracia criolla, ¿cierto?, con la burguesía, los sectores más acomodados vinculados a actividades industriales, comerciales, ¿cierto? Luego están los sectores medios, que ahí también están los pequeños comerciantes, artesanos, profesores, artistas, miembros de las Fuerzas Armadas, empleados públicos. Es un grupo bien heterogéneo, ¿ya? Hay como de todo, ¿ya? Trabajadores, ¿cierto? Pero ya con una calidad de vida un poquito mejor. Y luego están los sectores populares, ya que es el grueso de la población. Y ahí están, por ejemplo, los obreros de los puertos, de las ciudades, del salitre y los campesinos. ¿Ya? Los campesinos también pasan a ser parte de los sectores populares porque finalmente son estos sectores los que por décadas, ¿cierto?, por mucho tiempo, estuvieron postergados, ¿cierto?, del acceso, por ejemplo, a educación, a una vivienda digna, ¿cierto?, a salud, etcétera, ¿ya? Y menos aún, por ejemplo, acceder a un cargo público, un cargo político, etcétera. Raquel, está con la manito levantada. Profe, hola, buenas tardes. ¿En cuál libro vamos a estar ahora? Que Estamos ahora terminando el 2. Ya. Luego vamos a pasar al 3. Ya cuando veamos la segunda mitad del siglo, o sea, la primera mitad del siglo XX, o sea, el siglo XX en realidad es el número 3, pero ahora estamos en el 2. ¿Ya? Terminando el 2. Ya, entonces tenemos oligarquía, sectores medios y sectores populares. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta. Déjeme ver, parece que era la 3. Sí. Ya. Ahora, como una definición simple, chiquillos, ¿qué fue la cuestión social y a qué sector de estos tres afectó? ¿Qué fue la cuestión social? Pueden escribirme aquí, ¿ya? Mario. Ya, ya, profe. La cuestión social se refiere a los problemas sociales y materiales que afectaban, como usted decía, a los más populares, a los más Ujú, pobres, ujú. que no sabían cómo solucionarlo. Pues. Ahí sería. Exactamente. Sí, sí. Los problemas sociales. Y ahí Mario, ¿cierto?, engloba todos los problemas sociales, po, ¿ya? Problemas de vivienda, problemas laborales, ya malas condiciones laborales, que eso finalmente fue como lo más, podríamos decir, lo más profundo. Problemas de salud, ¿cierto? Desnutrición infantil,
como dice Marcela, igual conjunto de problemas sociales, ¿ya? Que sufrieron los sectores populares, los pobres, ¿ya? Aquellos entonces que no habían tocado ni un porcentaje, ¿cierto? Ni un beneficio de este auge económico del salitre, sino todo lo contrario, ¿ya? Y esta cuestión social es algo que va a afectar no solo a las ciudades, ¿cierto? Sino que también afecta y llega a los sectores rurales, ¿ya? Y el campesino, los campesinos propiamente tal, como trabajadores también, pero de las zonas rurales, de los campos, de los fundos, de los latifundios, ¿cierto? De las haciendas, que todavía existían para ese tiempo en calidad de hacienda, comunidad territorial enorme, ¿cierto? También son parte de estas problemáticas que se visibilizaron más tardíamente, porque finalmente van a ser los trabajadores y obreros de las zonas urbanas los que van a liderar los primeros movimientos obreros y de trabajadores en nuestro país. El campo, de alguna manera, va a quedar desplazado por unas décadas, ¿ya? Finalmente, en los años 50, 60, ¿cierto? Cuando veamos nosotros, por ejemplo, la reforma agraria, la sindicalización campesina, ahí ya comienzan a visibilizarse, ¿cierto? Las injusticias en el campo. Antes de eso, lamentablemente, ¿cierto? La sindicalización obrera no llega al campo, ¿ya? Sino que en el fondo se hace presente, ¿cierto? En los sectores urbanos, ¿ya? En los sectores, en los puertos, en el norte, etcétera, ¿ya? Muy bien, los compañeros que pudieron contestar. Entonces, conjunto de problemas sociales que afectaron a los más pobres. ¿Ya? Súper bien. Vamos avanzando. Dice, 5, dice, ¿cómo afectó la urbanización, que es la migración del campo a la ciudad, a la cuestión social? ¿Qué tendrá que ver la migración con la cuestión social? ¿Cómo afecta? ¿Qué creen ustedes? ¿O no tendrá nada que ver? Ya, los compañeros ahí, Mario y Jessica, te tienen la manita levantada. No sé cuál va a hablar. Ya, profe, yo voy a Ah, hablar. Jessica. Lo que pasó con lo que afectó fue que llegaron demasiadas personas a las ciudades y, ¿cómo se llama? No tenían, eh, empezaron a recibir cantidad de gente, nuevos habitantes, y se formaron los conventillos, que fue, bueno, como siempre, ha afectado más a la gente pobre y la gente llegaba a buscar trabajo, venía sin plata, no tenían dónde vivir, se empezaron a crear los conventillos, que eran unas pequeñas piezas que eran ubicadas sin ventanas ni ventilación, se comunicaban. Se le fue la señal, parece. Se crearon las enfermedades como la peste bubónica, cólera, virus, tifo, etcétera. Muchas cosas pasaron en ese tiempo Exactamente. con la urbanización. Claro, porque acuérdense que Chile hasta ese minuto, ¿cierto? Era rural. Ya había mucha gente, arriba de un 70% de la población chilena vivía en los campos. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Como dice Jessica, toda esta migración en masa, porque las migraciones son fenómenos, son movimientos grandes de personas, ¿ya? Generalmente están vinculados a una necesidad de mejorar una condición de vida, ¿ya? La calidad de vida, ¿ya? Entonces se piensa, ¿cierto?, que hay que irse, ¿ya? Familia, a veces se van el jefe de hogar, a veces las mujeres también tienen que emigrar, ¿cierto? Y claro, como dice Jessica, las ciudades no estaban preparadas, ¿cierto?, para absorber en términos como de infraestructura, podríamos decir, a tanta gente. Entonces, finalmente, ¿cierto?
todas estas personas que empiezan a llegar a las ciudades, por ejemplo, a los puertos, a las ciudades del norte, a Santiago también, ¿cierto? Comienzan a realizar sus precarias construcciones de autoconstrucción, digamos, en la periferia, porque tampoco en ese tiempo no había como planes de vivienda, no existía el servicio el MIMBU, por ejemplo. Entonces, no habían tampoco programas, digamos, destinados a buscar una solución habitacional para tanta gente que llega, familias completas. Y como dice la compañera ahí, no tuvieron otra alternativa que buscar esos espacios en las periferias de las ciudades y asentarse ahí en ranchos, en conventillos, en los llamados CITES también, que eran espacios también reducidos, pequeños, ¿cierto? Sin las condiciones mínimas para poder habitar, pero lo hacían, ¿ya? Y eso obviamente te quedaba muy expuesto a la violencia, ¿cierto? A raíz del hacinamiento, a la insalubridad del espacio, por todo lo que tiene que ver con la basura circulante, el agua, sin acceso a agua potable, por ejemplo, y eso hacía que existiera mortalidad infantil, ¿cierto? Bueno, y mucha precariedad en general, ¿ya? Hay otro compañero o compañera que tenía la manito levantada, que si nos puede aportar algo, cómo entonces la urbanización afecta a la cuestión social. ¿Quién era? ¿Marcela? ¿No? ¿No? Ya. Ya, entonces, chiquillos, este es el resumen, ¿ya? Esto es lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Hay alguna duda, por ejemplo, con estas preguntitas? Eran 5, ¿cierto? ¿Cuál fue la posición del Estado chileno frente a la extracción y comercialización del salitre? Ya esa es la dimensión económica, pensando en eso, por eso le puse eso. La 2 dice, ¿cómo era la vida en las salitreras? 3, ¿cuáles fueron los sectores sociales o clases sociales que protagonizaron este Chile de finales del siglo XIX? ¿Ya? ¿Qué fue la cuestión social y a qué sector afectaba? ¿Y cómo afectó la urbanización, ¿cierto? Que es esta migración del campo a la ciudad a esta llamada cuestión social. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? Estamos muy bien, profe. No, profe. Ya, súper. Entonces, siguiendo con esto de la cuestión social, se está viendo, ¿cierto? Sí, se Sí, ve, se ve profe. clarito. Ya, perfecto. Ya, ahora siguiendo con este mismo tema, chiquillos, vamos a revisar algunas experiencias de manifestaciones de los sectores populares. La situación era crítica, ¿cierto? Era crítica en muchos lugares. La crítica, no solo esta cuestión social afecta a los trabajadores del salitre. Evidentemente ahí había una gran cantidad de gente, ¿cierto?, sufriendo estas penurias o estas problemáticas, ¿cierto?, sociales, pero también en las ciudades, en los puertos, ¿ya? Que los puertos eran, digamos, como un foco importante de trabajadores por toda esta actividad de exportación, ¿cierto? Y de flujo, entonces, de salitre. Había mucha gente que se empleaba en los puertos. Entonces, también fueron lugares que crecieron, ¿ya? Que crecieron demográficamente como nunca antes, ¿ya? Entonces, comienza entonces a generarse algunas manifestaciones, es decir, los trabajadores comienzan a organizarse en torno a estas, podríamos decir, necesidades, a, a identificarse unos con otros como una clase, podríamos decir, ¿ya? Como un sector desfavorecido. Y sabiendo y tomando en cuenta también, ¿cierto? Siendo bien consciente, apoyado por, quizá, probablemente por algunos movimientos ya, ¿cierto? Vinculados a la lucha obrera, la necesidad de, o sea, la conciencia de que paralizando las actividades era una buena estrategia, ¿ya? Para que el Estado, ¿cierto?, los gobiernos o las autoridades, ya sean locales, ¿cierto?, regionales, provinciales, pudieran responder a sus demandas, ¿ya? Y existen 3 hechos
puntuales, ¿cierto? Que son, podríamos decir, lo más relevante de este periodo que suceden en la primera década del siglo XX, en 1903, en 1905, en 1907, ¿ya? Es probable que ustedes hayan escuchado sobre todo la de 1907, porque incluso se considera como el hito, la lucha como clave, digamos, que finalmente permite que se legisle en torno a los derechos laborales posteriormente, ¿ya? Entonces, la primera, ¿cierto?, sucede en 1903 y que se le llamó la huelga portuaria de Valparaíso, ¿ya? Un puerto principal, ¿cierto? Se inició el día 13 de mayo de 1903 por el reclamo de parte de los trabajadores, en primer lugar, por una disminución de la jornada de trabajo, ¿cierto? Estaban pidiendo que la jornada de trabajo se disminuyeran, ya era demasiado, ¿cierto? El trabajo, la jornada era muy larga y obviamente, ¿cierto? Una mejora en sus ingresos salariales, ¿ya? Pero la grave situación que aquejaba a la gran mayoría de los porteños, ya es decir, a la gran mayoría de los que vivían en el puerto, ¿cierto? Hizo que muchos aquellos que no trabajaban directamente o directamente en el puerto en sí, pudieran solidarizar con esa huelga, ¿ya? Entonces, una manifestación, paralización de actividades, ¿cierto? Se hace un petitorio, lo que queremos es regular la jornada de trabajo, la disminución y unas mejoras salariales, ¿ya? ¿Cómo responde el Estado frente a esto? El Estado, ¿cierto? En ese tiempo que no, podríamos decir, no había vivido una experiencia de que los trabajadores paralicen sus actividades y por tanto esa paralización de actividades iba en desmedro, por ejemplo, de la dimensión económica, porque paralizaba las actividades, por tanto se iba a exportar menos, iba, digamos, a retrasarse los envíos, qué sé yo, ¿ya? Entonces, reacciona el Estado con mano dura en contra de los trabajadores y los reprime, ¿cierto? Lamentablemente a través del uso de la violencia. Esta huelga portuaria de Valparaíso arrojó un triste saldo de 50 muertos y 200 heridos. Esas son algunas cifras, hay algunos historiadores, algunos estudios que dicen que fueron más, otros que son menos, pero es más o menos, ¿cierto?, el saldo de gente que muere, ¿cierto?, por el hecho de manifestarse, ¿ya? Era algo, esta manifestación o este movimiento obrero era algo nuevo en nuestro país, ¿ya? Entonces, pensando como en los tiempos actuales, ahora se me viene a la mente que los del supermercado líder, no sé si me escucharon, pero están paralizados a lo largo de todo Chile. ¿Escucharon eso, no? Que hay una paralización de trabajadores. Ya. Ellos están pidiendo cosas bien parecidas. Entonces uno dice, bueno, más de 100 años posterior, ¿cierto? A pesar de que ahora hay regulación, tenían código del trabajo, qué sé yo, es una demanda bien parecida, es mejorar los ingresos salariales y las condiciones laborales, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto podríamos decir que estas experiencias son el antecedente, ¿cierto? Lo más, podríamos decir, remoto en cuanto al movimiento de trabajadores, ¿ya? Es como las primeras experiencias, podríamos decir. Por tanto, si ustedes se fijan acá, el Estado reprime. Al Estado no le interesa resolver porque no es consciente tampoco y no legitima aquella acción. Es decir, no ve, es como podríamos decir ciego, sordo, mudo frente a esa petición. Por tanto, le queda, ¿cierto?, solo el camino de la represión a través de las armas, ¿ya? Esa es la huelga portuaria de Valparaíso de 1903. Luego, bueno, hay una fotografía, estas en la página que les dije la otra vez, que se llama memoriachilena.gov. A ver, espérenme, déjenme ver cómo es, porque es súper buena esa página, chiquilla. Se me olvidó cómo es. A ver, espérenme. Lo voy a ver en mi celular mejor, para que les diga, porque hay cosas bien interesantes ahí y hay
registro y hay fotografías. A ver, memoria chilena. Memoria chilena. Claro, www.memoriachilena.gov.cl. Ya, se lo voy a escribir aquí. La otra vez se los puse, pero igual está interesante para que ustedes puedan complementar. Por ejemplo, si quieren ver memoria chilena, www. Porque hay muchos documentos y muchas imágenes y archivos que son memoria chilena, que son de la época. .gov.cl. Y ahí se las dejé, ¿ya? Ese sitio, ahí ustedes encuentran de todo. Pueden poner cuestión social, pueden tener salitre, pueden poner cualquier otro hecho histórico o personaje histórico y les va a salir ahí, como les decía, lo bueno es que les sale con otros archivos, por ejemplo, cuando existen prensa obrera, por ejemplo, que es algo que se daba harto ese tiempo, que la mayoría de las ideas, podríamos decir, o noticias circulan a través de la prensa. Ahí está fallando mi camarita, la voy a dejar ahí. La prensa era un medio de comunicación, podríamos decir, básico. Ya era el medio de comunicación por donde circulaban las noticias, las cosas. Ya hoy en día igual todavía existe, ¿cierto? Los medios de comunicación, como medio de comunicación masivo, el periódico, el diario, ¿ya? Pero en ese tiempo era algo súper relevante y existió la prensa obrera, ¿ya? Entonces este sitio, que es memoriachilena.gov.cl, igual reúne, por ejemplo, podríamos decir, algunos archivos, cartas, documentos, editoriales de la prensa obrera de la época. Así que está bien interesante. Ya, Luego tenemos en 1905 la huelga de la carne. Ya, esa es otra para que lo puedan anotar. Igual esto está en el libro, chiquillos. La huelga de la carne, esto sucedió en 1905. Eh, esta es una, podríamos decir, se le dice huelga de la carne, en el fondo porque, como dice ahí, el Comité Central de Impuesto al Ganado, apoyado por el Partido Democrático, hizo un llamado a manifestarse en contra del impuesto de la carne. ¿Ya? Este impuesto hacía entonces que este alimento básico, ¿cierto?, de las familias chilenas, ¿ya? Hoy en día también es básico, ¿cierto?, la carne, la proteína, hacía entonces que para el común de las personas, ¿cierto? Con la aplicación de este impuesto iba a ser muy, muy difícil acceder a este alimento, ¿ya? Entonces, por eso existió la manifestación propiamente tal, gente sale a la calle a manifestarse en contra de este impuesto, ¿ya? Esto obviamente es una manifestación popular, son los sectores, ¿cierto? Podríamos decir, más afectados los que salen a la calle, ¿ya? Y la respuesta estatal fue apaciguar esta manifestación a través también del uso de las armas. Se dice que en esta huelga de 1905, ¿cierto?, hubo más de 200 personas muertas. ¿Ya? Entonces, finalmente, nuevamente, ¿cierto?, un hecho de manifestación y organización de trabajadores o de sectores populares, ¿cierto?, terminaba con un saldo de personas muertas. ¿Ya? Ahí hay algunas imágenes, obviamente, cuando la gente que moría, eh, o sea, los que disparaban no discriminaba que fueran niños, personas adultas, mayores, hombres, mujeres, sino que era, hacía quemarropa, ¿cierto? Para, en el fondo, de alguna manera que esta situación quedara como de escarmiento para posteriores manifestaciones.
Y la que es más connotada, ¿cierto? Que probablemente ustedes han escuchado, fue la de 1907. Es connotada porque hubo, obviamente, fue más horrorosa, ¿ya? En términos como sus consecuencias fueron horrorosas, en términos de cuánta gente murió, pero también porque se protagonizó en el norte y quienes en el fondo fueron los que lideraron este movimiento y esta huelga, ¿ya? Fueron los obreros del salitre, ¿ya? Esta se llama Masacre de la Escuela de Santa María de Iquique. ¿Habían escuchado hablar de eso? Sí, profe, Ya. ¿Lo leyó por ahí o lo vio, lo escuchó? lo leí hace, no sé, a mucho tiempo en una revista, eh, un Reader Digest que se llamaba, y lo leí. Ahí se me quedó pegado sobre la matanza que fue de los obreros. Sí, Del, en la Escuela Santa María. fue terrible, profe. Cole. Sí. Bueno, esta se dice que es la masacre más grande y es lo, podríamos decir, es la masacre que más avergüenza, ¿cierto?, a Chile, ¿ya? A pesar de que es algo que no se trabaja en profundidad ni en la escuela, se nombra así porque es parte, digamos, de un proceso que tiene que ver con el movimiento obrero, pero no es algo que se profundice ni se saquen tampoco tantas conclusiones o tanto análisis crítico en torno a estos sucesos, porque fue una masacre, ¿ya? Una huelga que se le llamó la huelga general desatada, comienza la salida de San Lorenzo. Eso sucede el 21 de diciembre de 1907, ¿cierto? La matanza propiamente tal, pero unos días antes, ¿cierto? Los obreros del salitre organizados comienzan a descender, a caminar en una larga caminata, ¿cierto?, hacia Iquique, ¿ya? Ellos querían entonces reunirse con las autoridades, ¿cierto?, de ese tiempo para poder dar a conocer su situación, ¿ya? Su precariedad, ¿cierto? Sus problemáticas de habitación, laborales, ¿cierto? Y se reunieron, le pasaron, digamos, esa escuela para que puedan pernoctar ahí y organizarse en ese espacio, ¿ya? Entonces, esposa, ¿cierto? Hijos, familias completas marcharon, ¿cierto? Estos huelguistas se asentaron en Iquique, negándose a salir de la ciudad hasta que sus demandas fueran escuchadas, ¿ya? Un petitorio también, ¿cierto? Que trataron de hacer llegar a las autoridades. Pedro Montt era el presidente de aquella época. Esto no sucede, no sucede, no hay nadie que en el fondo pueda hacerse cargo de esas demandas o al menos dar la posibilidad de poder evaluar la situación y poder mejorar, digamos, la situación. Y por otro lado, había una presión por parte también de los empresarios del salitre, ¿cierto? Porque los obreros paralizaron las actividades, o sea, era algo también súper impactante, ¿ya? Súper profundo, súper también impactante para el tema económico, podríamos decir. ¿Qué hicieron? ¿Cómo responde el Estado? Los militares del Estado disparan contra más de 10.000 personas indiscriminadamente, sin importar quién cayera, ¿cierto? Se estima que aproximadamente 2.000 hombres, mujeres y niños fueron asesinados esa tarde del 21 de diciembre de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique, ¿ya? Algunas archivos, ¿cierto? Y algunos testimonios de aquella época, porque también fue algo que impacta a la ciudad, ¿cierto? De Iquique, dicen que eran arroyos de sangre los que corrían, ¿cierto? De los trabajadores, sus familias, que fueron asesinadas ese día. Entonces, el Estado no es capaz de escuchar, no fue capaz de visibilizar y no fue, por tanto, no fue capaz de dar una solución. La respuesta fue hacer uso de las armas, ¿cierto?, en contra de los sectores populares,
¿ya? Esta podríamos decir, estas son algunas fotografías también de la escuela, ¿cierto? De cómo ellos marcharon. También hubo podríamos decir, mucho prejuicio en torno a estas personas, ¿ya? La ciudad de Iquique, por las radios se llamaba, ¿cierto? A que la gente se entrara a sus casas, que cuidaran a los niños, de que estas personas eran maleantes, eran asesinos, que nadie le abriera las puertas de su casa. Es decir, también no hubo ahí, podríamos decir, una especie de confabulación, podríamos decir, de los medios para condenar este movimiento, ¿ya? Y el Estado responde de esta manera, ¿ya? Este suceso trágico, vergonzoso, ¿cierto?, para nuestro país, se convierte en un símbolo de la lucha social y del martirio que caracterizó a la historia popular del siglo XX. ¿Ya? Además, este hecho es un referente para muchos intelectuales y muchos libros. Hay un libro súper lindo, chiquillos, súper lindo en sentido histórico porque es súper comprensible, está en un lenguaje súper claro y relata toda esa semana, digamos, de la marcha de los obreros y que se llama, se los voy a dejar aquí, por si a alguien le interesa, le gusta leer, ¿ya? Se llama Los que van a morir te saludan. ¿Ya? El autor es Eduardo Debes. Ahí se los dejo. Entonces, el título es súper potente, Los que van a morir te saludan, ¿ya? Porque ellos, a pesar de los esperanzados que estaban en encontrar una respuesta y una solución, vieron inminente también la muerte, ¿ya? Y lo vivieron así algunos, yo puse ahí, ¿cierto? 2000 personas muertas, entre obreros, sus mujeres, niños, pero probablemente hayan sido más, ¿ya? Esto está, y eso es bien positivo, que esté este tema, chiquillo, este contenido para primer ciclo, para modalidad flexible, porque invita también a reflexionar en torno a cómo se solucionan, por ejemplo, las demandas, ¿cierto? Y finalmente este hecho, a pesar de lo trágico, de lo profundo, ¿cierto? De lo tremendo que es, finalmente este hecho va a permitir que de alguna manera, ¿cierto?, los estados posteriores, los gobiernos, el Estado, ¿cierto?, puedan legislar en torno a las demandas, ¿ya? Entonces, luego, como dice, de este proceso de manifestaciones populares y la arremetida violenta por parte del Estado, el Estado vino a tomar conciencia de las legítimas demandas, a pensar, a decir, claro, esto existe, es una realidad. Claramente los obreros están en malas condiciones, claramente las familias viven mal, claramente esto es una cuestión social que hay que dar solución, ¿ya? Se logra legislar entonces en torno a la regulación laboral, así como posteriormente se crean varios beneficios para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y algo súper importante, que se crea el Código del Trabajo en 1924, ¿ya? Este documento, ¿cierto?, que va a reunir todo lo que tiene que ver con la regulación, ¿cierto?, contractual, ¿ya? Con todos los artículos, los códigos y todo lo que se establece ahí. Por ejemplo, también ahí la ley de la silla, ¿cierto? Para los trabajadores del comercio en 1905, la ley de accidentes del trabajo, la ley de descanso dominical, la ley de salas cuna, ¿ya? Entre otras. Entonces son varias cosas las que se empiezan a visibilizar en este tiempo, pero tenemos acá mucha gente que murió para que eso pasara. Entonces, si ustedes se fijan, hoy en día ya existen leyes laborales, existe un Código del Trabajo, existe un Ministerio del Trabajo y Previsión Social, existe la Seremi, la Subsecretaría, qué sé yo, pero sus inicios están en estos hechos. Ahí es cuando se visibiliza, ¿cierto?, las problemáticas de los trabajadores, ¿ya? Entonces, em,
¿Alguien más, chiquillo, había escuchado hablar de la matanza de Santa María de Iquique? Que lo haya leído por ahí. Sí, profe, yo el año pasado, nosotros en octavo, séptimo y octavo, igual hablamos de la matanza de Iquique. Ya, entonces tenían, ya, qué bueno que tenían conocimiento porque es parte del contenido para primer ciclo y también sirve harto para eso, para llevar a la reflexión también la importancia de las leyes laborales, ¿cierto? Y que hubo gente que murió para que pasaran, para que tengamos leyes, ¿ya? Otras leyes, podríamos decir, otras consecuencias de la cuestión social es principalmente que se consolida el movimiento obrero y sindicalista, ya llega para quedarse, empieza el sindicalismo aquí, la organización de los trabajadores, ya. También la creación de algunas instituciones vinculadas a la lucha obrera. Por ejemplo, se funda la Federación Obrera de Chile, que es la FOCH, ¿ya? La- en 1906 se funda la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En 1912 se funda el Partido Obrero Socialista, el POS, que es fundado por Luis Emilio Recabarren, que es este padre del movimiento obrero, líder, ¿cierto?, sindical, líder político, y que finalmente el Partido Obrero Socialista en 1902 pasó a llamarse Partido Comunista de Chile, ¿ya? Estos partidos, podríamos decir, o estos conglomerados políticos, fueron aquellos que se vincularon a la causa obrera, o sea, surgen de esos movimientos, ¿ya? Luego se consolida también el movimiento obrero sindicalista en torno a algunas leyes, ¿cierto? La ley de habitaciones en 1906, 1907 la ley de descanso dominical, la ley de trabajo infantil, la ley de accidentes del trabajo, la ley de salas cunas en las industrias, otras leyes como de instrucción primaria obligatoria, y en 1931 finalmente se promulga aquel Código del Trabajo que venía ya desde 1924 eh, realizándose. Se promulga finalmente en 1931 y se reconoce la clase obrera. Para 1920, tanto la clase media como la obrera fueron reconocidas como grupos sociales importantes a incluir en políticas gubernamentales, ¿ya? Y después lo vamos a ver, ¿cierto? Cuando, después de la crisis de 1929, cuando los gobiernos finalmente van a dar un vuelco, ¿cierto?, a un estado de bienestar social, y es cuando comienzan a preocuparse efectivamente de las problemáticas sociales y no solo laborales, sino otras, por ejemplo, salud, vivienda, educación. Eh, Esta consideración se vio reflejada durante la campaña, por ejemplo, de Arturo Alessandri Palma, ¿cierto?, quien se dirigía al pueblo como mi querida Chusma. ¿Ya? Entonces, los sectores acomodados, podríamos decir aquellos que lideraban los cargos políticos, comienzan a ser más visible que hay una clase obrera que ya no estuvo dispuesta a seguir, ¿cierto?, aguantando irregularidades y precariedades, sino que ya estaba fuertemente organizada y más encima con apoyos, por ejemplo, de la Federación Obrera de Chile, del Partido Comunista, etcétera. ¿Ya? Hay una persona, ¿cierto?, que fue líder, se dice que es el padre del movimiento obrero, que es don Luis Emilio Recabarren. ¿Has escuchado hablar de este personaje? Luis Emilio Recabarren. Bueno, este caballero, ¿cierto? Fue un político chileno, el padre del movimiento obrero, ¿ya? En 1912, ¿cierto? Fue al principio del Partido Demócrata, pero finalmente se alista en las filas como un poco más radicales, ¿cierto? Y funda el Partido Obrero Socialista, y posteriormente este pasa a denominarse Partido Comunista, ¿ya? Esta persona, ¿cierto?, creía fuertemente en la igualdad fundamental de todas las personas y es considerado uno de los más grandes educadores de masas de la historia. Esta persona fue al norte, reunió a las personas, les habló de la necesidad de poder luchar, ¿cierto?, por sus derechos, ya visibilizar la situación, porque
cuando la persona no visibiliza su situación de desigualdad, ¿cierto? No hace un reclamo, porque lo acepta, es como lo que me tocó, ¿cierto? Entonces, esta, podríamos decir, idea, ¿cierto?, de Luis Emilio Recabarren y todo el movimiento obrero buscaba que las personas sí pensaran, yo no merezco esto, ¿cierto? Esto no está bien. No está bien que algunos tengan mucho y que otros estemos trabajando de sol a sol, ¿cierto? Siendo explotados, ¿ya? ¿Qué medios utilizó Luis Emilio Recabarren? La prensa obrera principalmente, también grupos de teatro, charlas, discursos, libros. ¿Para qué? Para educar, unir y organizar a la clase obrera. ¿Ya? Finalmente esta persona, ¿cierto?, se suicida muy joven, en 1924 a los 48 años de edad, pero su legado está vinculado al movimiento obrero, ¿ya? Luis Emilio Recabarren. Y este personaje importante acá porque finalmente fue el precursor, ¿cierto?, de la unidad y de la organización de la clase obrera, ¿ya? ¿Qué más, chiquillos? Se nos va el tiempo, pero nos quedan... Profe, una Dígame. consulta. Profe, ¿y por qué se suicidó don Emilio? Mire, la verdad no lo tengo tan claro, pero es una persona igual que creía fielmente podríamos decir, en las reivindicaciones de las luchas de los trabajadores y la igualdad. También obviamente fue perseguido, ¿ya? Pero no sé por qué en realidad, no es no tengo esa respuesta de por qué se suicidaron, así como hay muchos otros, como por ejemplo José Manuel Balmaceda también se suicida, ¿cierto? Hay otros personajes importantes de la historia que toman esa determinación y que puede estar vinculada igual a eso, como a ese sentimiento de injusticia, a la persecución también, y puede haberle pasado a Luis Emilio Recabarren, pero igual es algo que uno puede averiguar, quizás hay alguna biografía que hable un poco más de su obra, de su vida, que se suicida, se quita la vida muy joven. 48 años, joven, pues, profe. Joven, pues, súper joven. Y de hecho pasó mucho tiempo, más de 20 años, en esa labor, en la labor vinculada a los sectores populares, al movimiento obrero. Fue precursor, de hecho, en el norte, hizo un Profe, trabajo muy profundo. Dígame. ¿no sería lo mejor que no encontró apoyo igual? Quizás por eso Probablemente, se suicidó. sí, como le pasó a José Manuel Balmaceda, que también ahí se dice que también hubo como un sentimiento muy frustrante porque no lo dejaron terminar su periodo como corresponde y en el fondo fue víctima también bueno, perdió una guerra civil, ¿cierto? Y se dice que también está vinculada a eso, al sentimiento de frustración. Pero claro, esta persona se suicida, pues como estas personas tan idealistas, porque también pasa harto con eso. Bueno, ahí entramos en un tema más psicológico, no soy la experta, pero claro, a las personas a veces que son muy idealistas, de que quieren algo, que pretenden la igualdad o que ven que las cosas, digamos, pueden resultar, de repente se frustran, ¿cierto? Cuando no ocurre lo que ellos tienen pensado, ¿cierto? Y esta persona era muy vinculada al pueblo, o sea, muy de lo comunitario, el individualismo no era parte de su quehacer, eh, como les digo, de muy jovencito, de antes de los 20 años, ya estaba vinculado a la lucha obrera y a todo lo que tiene que ver con el movimiento de trabajadores. Ya, chiquillo, y para terminar, Profe. dígame. Yo voy a decir que eh, con todos los problemas que habían en ese tiempo y él, todo lo que hacía, yo creo que no es por ser mal pensado, no van a pensar eso, pero yo creo que lo suicidaron. Es que, claro, también puede ser, po. Sí. Iguales son algunas teorías que como se dice, son teorías, pues puede ser también.
Sobre todo porque, claro, también él estaba echándose encima una oligarquía ampliamente poderosa, entonces puede haber pasado igual, ¿ya? Chiquillos, lo último que vamos a ver es que este movimiento obrero, ¿cierto?, de finales del siglo y principios del siglo XX, finales del siglo XIX, también tiene, podríamos decir, sus antecedentes, ¿ya? Y que se resumen básicamente en la organización de trabajadores, ¿ya? Entonces, las sociedad, por ejemplo, la primera, ¿cierto? No sé si han escuchado ustedes hablar de la sociedad de socorros mutuos o mutuales, ¿ya? Fueron estas organizaciones principalmente de artesanos, ¿ya? Y de personas vinculadas a o que desarrollaban una actividad de oficio, ¿ya? Ellos lo que hacían, estas sociedades de socorros mutuos, lo que hacían era entre ellos, ¿cierto?, buscar ayuda, ya sea, por ejemplo, de educación, ¿cierto?, ayudar a los enfermos en términos de salud, estableciendo escuelas, consultorios, ya, es decir, ya hay una conciencia de que existe como una voluntad de poder ayudar al otro, ¿ya? Antes no se había dado porque finalmente había un grupo muy, podríamos decir, con mucho poder y con muchos beneficios, ya que siempre fue como podríamos decir, aristocracia criolla, ¿cierto? Y en este tiempo, gente que había podido acceder, por ejemplo, a tener un oficio, un trabajo, se dedicaba a tiempo completo a estas actividades, pudieron reunirse y ayudarse. Por eso se llaman mutuales o de socorros mutuos, ¿ya? Porque se ayudaban entre ellos. Se dice que también es parte del movimiento de trabajadores o de la organización de trabajadores. Así como las mancomunales, ¿ya? Estas también eran organizaciones que demandan principalmente, estos ya son más confrontacionales, podríamos decir, ya las mutuales o las sociedades de socorros mutuos se ayudaban entre ellos, buscaban soluciones entre ellos para mejorar la calidad de vida, pero también ayudaban a los enfermos, a los huérfanos, que se daba mucho en ese tiempo, a las viudas, ¿ya? Entonces, era más, podríamos decir, apelaban a la solidaridad, ¿ya? Las mancomunales, por su parte, ya eran más confrontacionales. Ya eran organizaciones que me demandaban cosas específicas. Aquí hay una entidad, ¿cierto? Hay un organismo que tiene que ayudarnos o que tiene que dar respuesta a mejorar las condiciones de vida, de trabajo, sueldo, horario de trabajo, seguridad, estaban más vinculadas ya netamente a la labor, por ejemplo, en una industria, en una fábrica, etcétera. ¿Ya? Esas eran las mancomunales, eran más confrontacionales, si podríamos darle un adjetivo o una particularidad, una característica más confrontacionales, ¿ya? Las sociedades de resistencia eran aún más radicales, ¿ya? Estas tenían una base anarquista, ¿ya? Eran contrarias, por ejemplo, estaban en contra de organismos que ellos decían o instituciones que oprimen a la clase de trabajadoras y obreras, que para ellos era la iglesia, ¿ya? El Estado, los patrones, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y ellos finalmente promueven actos de rebeldía contra esa autoridad. Ya se dice que el anarquismo es esa línea, ¿cierto? Que es más radical, que cree que la sociedad puede existir sin un Estado, ya, sin una iglesia y sin, por ejemplo, en este caso, si hablamos del siglo XXI, ¿cierto? Sin empleadores, ya, una sociedad libre, qué sé yo, ¿cierto? Sin una autoridad que dirija y sin leyes, ¿ya? El anarquismo es así. Bueno, las sociedades de resistencia fueron organizaciones con base anarquista. Y luego, ¿cierto? Están los sindicatos, ya que eran organizaciones que surgen dentro de las empresas, dentro de podríamos decir, de la industria, de las fábricas, y también ellos de manera organizada, ¿cierto? En esos espacios, demandan derechos y mejores condiciones laborales, ¿ya? Entonces, estas 4 organizaciones, las mutuales que empezaron a funcionar en la segunda mitad del siglo XIX,
como casi llegando al siglo XX, las comunales y las sociedades de resistencia, ¿cierto? Son organizaciones que podríamos decir fueron antecedentes del movimiento obrero propiamente tal, ¿ya? Y los sindicatos ya se convierten, que hoy en día existen los sindicatos también como una organización de trabajadores que es legal, ¿cierto? Eh, que fue un poco más tardío, ya cuando se comienza a legislar en torno a, por ejemplo, Código del Trabajo, la silla, descanso dominical, salas cunas, etcétera. Obviamente los sindicatos, ¿cierto?, fueron organismos, organización de trabajadores que pudieron visibilizar y generar esta presión para que esas leyes pudieran ser y no haya irregularidad en torno a eso, ¿ya? Entonces, esto podríamos decir que son los mutuales, mancomunales y sociedades de resistencia, los antecedentes del movimiento obrero propiamente tal, ¿ya? Que se consideran entonces como organizaciones, ¿cierto?, que surgen cuando el Estado no da solución. Es decir, el Estado no brinda protección, como dice ahí, no da solución, por tanto nosotros nos organizamos. ¿De qué manera? A través de las sociedades de socorros mutuos, mancomunales, sociedades de resistencia o los sindicatos, ¿ya? También más posterior, ¿cierto? Empezaron a surgir los partidos políticos, como le decía yo, la Federación Obrera de Chile, pero eso ya netamente del movimiento de trabajadores, ¿ya? Eso, chiquillos. Lo otro que le iba a decir, espérame, parece que me queda algo. eh, no. Ah, sí. Voy a sacar la presentación acá para mostrarles la guía, ¿ya? Puede ser que ustedes ya la hayan revisado porque hay una guía de esto, ¿ya? Hay una guía que habla del salitre. Espérenme, ahí se está proyectando. Del salitre y habla de la cuestión social, que es la guía número 6, ¿ya? Entonces aquí habla un poco, por ejemplo, la primera parte dice el salitre y su importancia en la economía chilena. Habla ahí un poquito de cuáles fueron los cambios relevantes sociales y económicos, ¿cierto? De las exportaciones, el aumento de los recursos del Estado, ¿cierto? Las mejoras materiales, en las líneas férreas, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Y otras transformaciones sociales con la aparición de una clase proletaria, la clase media, ¿cierto? Y la oligarquía, ya de estos tres sectores sociales que hablamos acá. Después dice, esta fabulosa actividad se vio seriamente deteriorada con la creación de salitre sintético por parte de los alemanes, así que después de la Primera Guerra Mundial, la demanda decae, y esto se suma a la depresión de 1929. Entonces hay una preguntita asociada ahí que dice, en relación a la explotación del salitre en Chile, ¿qué papel desempeñó el Estado? Bien parecida a la pregunta que les hice yo, ¿ya? Entonces, dice, creó una empresa pública que disminuyó. No. Uy, no veo nada, espérenme. Voy a acercarlo un poquito. Ahí sí. En relación a la explotación del salitre en Chile, ¿qué papel desempeñó el Estado chileno en el desarrollo de la industria? Creó una empresa pública que distribuyó sus ganancias a los mineros. ¿Será esa o no? Ojalá. La A, no, ¿cierto? No, profe, no, no. La B dice, ¿construyó oficinas salitreras que luego arrendó a empresas inglesas? C dice, ¿concedió a empresas extranjeras la producción y comercialización del salitre? La D dice, ¿se dio a capitales chilenos la facultad de explotar en forma exclusiva el salitre? Yo creo que ¿Cuál es En la la C, C, profe, profe. podría ser. L- La C, chiquillos, concedió a empresas extranjeras. De eso hablamos al principio, ¿cierto? Cuando hicimos el resumen. Después dice, cuestión social en Chile. Ya en Chile, las nuevas posibilidades de crecimiento económico en la última década del siglo XIX produjeron una constante migración del campo a la ciudad. Eso lo vimos, ¿cierto?
La población urbana chilena alcanzaba hacia 1875 725.545 habitantes, que pasaron a 1.240.353 en 1895, ¿ya? Esta concentración de la población en ciudades transformó la fisonomía demográfica del país y fue el inicio de un constante proceso de urbanización. En los inicios de este movimiento migratorio, la población que se trasladaba de las áreas rurales a las urbanas constituyó una potencial fuerza de trabajo para la industria, la minería y los servicios, ¿ya? Además, fue un mercado consumidor de productos manufacturados, ¿cierto?, y comestibles, que dinamizó el comercio interno. Sin embargo, provocó una variación sustancial en este cuadro social, generando uno de los problemas más serios a comienzos del siglo XX, que es la cuestión social. Este hecho histórico de carácter socioeconómico fue el más importante en el cambio de siglo, pues las clases trabajadoras se vieron sometidas a una presión aplastante y ni el sector dirigente ni el régimen político supieron hallar una solución adecuada a este conflicto. Los síntomas del problema social surgido se manifestaron en varios planos simultáneamente y muchas veces fueron consecuencias inmediatas de otros. De este modo, la realidad social de los primeros 20 años de este siglo se caracterizó porque en la sociedad hubo problemas de vivienda, alcoholismo, quiebre de la familia, prostitución, enfermedades sociales, epidemias, infectocontagiosas, delincuencia, criminalidad, inflación y algunos otros dramas. ¿Ya? Es decir, muchas cosas negativas, y estas cosas afectaban a esos sectores, ¿cierto? En el caso de la vivienda fue decisiva la inadecuada infraestructura de las ciudades, ¿cierto? Había también ahí, podríamos decir, un déficit, una escasez de la infraestructura en las ciudades, especialmente en Santiago, Valparaíso y Concepción, a las que llegó un mayor número de inmigrantes. La afluencia de la población provocó hacinamiento y proliferación de habitaciones que carecían de alcantarillado, carecían de agua potable y en general de condiciones mínimas de higiene. Las habitaciones más características de estos tiempos eran los conventillos, los cités, los ranchos, los cuartos redondos. Los conventillos eran casas grandes de varias habitaciones, cada una de las cuales era habitada por un grupo familiar. Las viviendas de las cités tenían 2 o 3 piezas, lugar para cocina, baño interior en alguna ocasión y patio interno. En cambio, los ranchos eran viviendas precarias de 1 o 2 piezas, a su vez los cuartos redondos eran habitaciones populares de un solo espacio, sin ventana y sin ventilación. Estas condiciones materiales, junto con las sanitarias, a todas luces deficientes, provocaron que con el tiempo ocurrieran enfermedades, epidemias, ¿cierto?, como el tifus, la peste bubónica, el cólera, la viruela, la fiebre, la tifoidea, la gripe, la difteria, la tuberculosis, etc. De este modo, la cuestión social abarcó un amplio espectro de problemas. El obrero urbano y los pobladores marginales fueron los más afectados con este látigo social. Pero también debe reconocerse que no estuvieron exentos de él los grupos medios y emergentes. Como es posible ver, a pesar de que el país gozaba de un auge de riquezas, las condiciones de las personas no eran las mejores. Los obreros que trabajaban en la salitera eran muy explotados, vivían sin agua, ni luz, ni alcantarillado. Los trabajos que realizaban eran muy fuertes y no existían leyes laborales que controlaran la jornada y condiciones, ¿ya? Los sueldos los cancelaban en ficha, eran canjeadas en las pulperías. Así los obreros aguantaron muchos años hasta que crearon los sindicatos de obreros, a partir de los cuales comenzaron a darse pequeñas manifestaciones, pidiendo condiciones de trabajo más dignas, eliminación de las fichas, regulación de la jornada, etc. En 1907, ya cansado de todos los abusos, muchas oficinas salitreras se declararon en huelga, paralizando sus faenas y obligando a que sus peticiones fueran escuchadas. Las negociaron muchos días sin ningún resultado. Bueno, esto es lo que vimos, ¿cierto? Que finalmente esto termina en un trágico hecho, la matanza de Santa María de Iquique, donde se acribilló a centenares de obreros con sus familias. Los cadáveres fueron enterrados en una fosa común. En agosto de este año se exhumaron los restos de 820 víctimas de la matanza encontradas en una fosa común. Claro, porque tampoco le dieron una sepultura digna, sino que todos eran echados a una fosa común, total que importaban estos seres. El hecho marcó el comienzo y un hito de la lucha sindical. Por eso es tan importante este hecho, chiquillo.
Porque aquí se marca un antes y un después, ¿ya? Marca el comienzo y es un hito de la lucha sindical. Trabajadores salitres se enfrentaron por primera vez a la fuerza pública, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Ya, aquí hay unas preguntitas, ¿cierto? Dice, a inicio del siglo XX en Chile, el concepto de cuestión social hace mención a las A, organizaciones de obreros que surgieron en Chile; B, migraciones de campesinos a las grandes ciudades; C, a las luchas de los obreros para promover la legislación laboral; o D, a las malas condiciones de los obreros en las ciudades. La La D, cuestión profe. social, ¿Mm? la D, ¿cierto? Malas condiciones de vida de los obreros, principalmente, ¿ya? Claro, porque organización de obreros no, migraciones de campesinos tampoco, porque eso tiene que ver como una, podríamos decir, una causa ya de la cuestión social. Y las luchas de los obreros, eso también tiene que ver con el movimiento obrero, ¿ya? Entonces sería la D. ¿Qué nombre recibían las viviendas obreras características de las grandes ciudades de Chile? A, chimbas; B, chinganas; C, conventillo; o D, campamento. La C, profe. La Puro C, conventillo. conventillo. Después dice primeras organizaciones obreras, y aquí habla un poquito de lo último que vimos, ya de la Federación Obrera de Chile, la figura de Luis Emilio Recabarren, ¿cierto? Y algunas cositas que son relevantes también en torno a, espérame, lo voy a bajar acá, a esta temática, ya como los movimientos, ay, no puedo bajar, los movimientos de los trabajadores, ¿ya? Las primeras reivindicaciones, entonces, como la búsqueda de la legislación en torno al descanso dominical, mejoras en las viviendas, la ley de accidente en el trabajo, que era algo que era impensado, ¿cierto?, unos años antes, pero comienza a darse en este tiempo, ¿ya? En resumen, chiquillos, lo más importante aquí es comprender que la cuestión social ya se refiere entonces a las problemáticas de la clase trabajadora, ¿cierto?, obrera, sectores populares, en torno a todas estas dimensiones que nosotros vimos. ¿Cuál es la respuesta del Estado, por ejemplo, frente a estas primeras manifestaciones que se alzan, digamos, para protestar en torno a cosas que se consideraban ya injustas, ¿cierto? Y había unas demandas que eran para ellos legítimas, pero que el Estado no escuchó, ¿ya? Y cómo esto también se relaciona con este movimiento o este surgimiento del movimiento obrero, ¿ya? Que sucede principalmente en los sectores urbanos, porque se da en los sectores urbanos. Yo les decía que el campo se postergó bastantes décadas más, pero en los sectores urbanos comienzan a existir estas organizaciones de los trabajadores, ¿ya? Y que finalmente, a pesar de todas estas masacres y estas cosas tremendas que sucedieron, que fueron tremendas, ¿cierto? Y que no se justifica, eh, eso permite, marca un antes y un después, o pone como el hito, ¿cierto?, clave para legislar en torno a estas demandas, ¿ya? Y eso se materializa en estas leyes, ¿cierto? Y también eso tiene que ver igual con la creación de algunas organizaciones que van a poner en el debate todas estas, podríamos decir, problemáticas, ¿ya? Como los partidos asociados a la lucha obrera o la Federación Obrera de Chile, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, es lo más relevante de lo que es el salitre y la cuestión social y la organización de los trabajadores, ¿ya? La otra semana vamos a hacer un pequeño repasito y vamos ya a adentrarnos al siglo XX propiamente tal. Vamos a comenzar más o menos desde el 29 en adelante, viendo la crisis económica o la Gran Depresión de 1929 y cómo responde el Estado frente a esa crisis que finalmente viene de nuevo a poner en evidencia toda la precariedad, ¿cierto?, que todavía no estaba resuelta, ¿ya? Cómo responde el Estado en términos sociales y cómo responde el Estado en lo económico, ¿ya? Porque ahí también existe como una, podríamos decir, un vuelco, ¿cierto?, a esta mirada del Estado que se
quiere hacer más presente como Estado benefactor o de bienestar social, preocupado de estas cosas, pero ya más evidente, ¿ya? Con la creación del Servicio Nacional de Salud, la JUNAEV, etcétera, que van a ser instituciones que van a surgir de estas problemáticas. Surgen de esto, ¿ya? Ya, chiquillos. Eso por hoy día, así que espero que haya sido de su comprensión. De todas maneras, como lo hacemos todas las clases, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño repasito la otra clase. Y ahí les dejo esa guía, revísenla, ¿ya? Nunca está de más, po. Nunca está de más leer, la lectura es importante, lo que ustedes puedan hacer como autoaprendizaje es parte de como la responsabilidad de ustedes y les va a ayudar para que puedan enfrentar de mejor manera sus evaluaciones cuando llegue la fecha. Así que eso, chicos. Muy buena clase, profe, me gustó. Ah, qué bueno. Ya, sí. Son interesantes estos temas porque nos sirve igual para generar reflexión y para entender también cómo las cosas que han pasado, que Chile no está hecho, ¿cierto?, de hitos y cosas bonitas, sino también de cosas bastante trágicas y tristes y de esas cosas igual se sacan cosas positivas, po. Ya es como no volver a repetir, si para eso sirve la historia, po. Como lo vimos en las primeras clases, sirven para no repetir los mismos errores y aprender, ¿ya? Así que eso, chiquillos, les mando un abrazo, lindo fin de semana, gracias por estar aquí conectados y participar. Ustedes saben que la clase son ustedes, po, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, buenas Gracias a noches. usted